Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre, saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, día lunes, 9 de noviembre. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Arrancamos una semana más, como siempre, invitándoles a ustedes a poner la mejor de las energías y sobre todo también la mejor de la esperanza y el positivismo para poder superar cualquier obstáculo que se le presente a lo largo de la semana y así de esa manera poder cumplir precisamente todos los objetivos que usted pueda trazarse para ser satisfactorio todo el trabajo y la visión que tiene de aporte en su vida personal, en su vida familiar, así como también para el país. Así es que desde ya muchos éxitos. Esta semana y en el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria Nacional haremos un análisis apropiado para conocer de dónde viene esta gremial, cómo está y qué está haciendo y sobre todo también cómo se proyecta para continuar dando aportes al desarrollo económico y a la defensa de la libertad empresarial en nuestro país. La gremial celebra su centenario en un ambiente cargado de tensiones entre el Ejecutivo y empresarios, mostrando un rechazo obviamente y contundente a los mecanismos elegidos por el gobierno para recaudar más fondos contra la inseguridad, como es el caso de la reciente aprobación de nuevos impuestos, solo para citar un ejemplo de cómo está la situación entre estos actores. Aunado a otros factores como la falta de seguridad jurídica que según sectores empresariales golpea fuertemente la inversión y el trabajo de la fuerza productiva privada. Así es que serán aspectos muy importantes, muy relevantes que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados y para conocer más sobre esta temática nos enlazamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles desde nuestras cabinas de transmisión. Lorena, buenos días. En esta mañana de día lunes, como siempre, te saludo, agradeciendo por esos aportes que nos das para poder introducir las temáticas con nuestros invitados esta mañana. Así es que desde ya, bienvenida. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte nuevamente. Buenos días para ti y tus invitados. Como lo mencionabas, esta gremial celebra 100 años de lucha, acompañando a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en su desarrollo y crecimiento, además de jugar un papel importante en temas de nación, como el caso de los nuevos impuestos, que ha generado análisis desde diferentes enfoques. Veamos. Con altos índices de violencia, los recursos para combatirlos deben ser bien utilizados. Principal achaque hacia el gobierno ante la aprobación de nuevos impuestos, donde sectores políticos y económicos coinciden en el doble efecto. Yo no estoy opuesto a los impuestos. Estoy opuesto a los impuestos abusivos y a los impuestos que maltratan el bolsillo de la gente pobre. A eso me refiero. Por eso es que desde el principio en este programa yo me indigné y me opuse y me sigo oponiendo a ese impuesto que se le ha puesto a las llamadas telefónicas, al internet y al cable. Vienen dos impuestos más seguritos, si no acaso tres. ¿Cuáles? Viene el del 5% al salario de los funcionarios públicos que ganan más de $2.300 y el otro es el 15% a las utilidades de los casinos. Afectado por las muertes diarias y las extorsiones que hacen quebrar a cientos de empresarios, es un hecho que se requieren nuevas estrategias. El reto es que sean equilibradas. El combate a la delincuencia es un esfuerzo extraordinario. El punto es de dónde vienen y no se pueden sacar más recursos de la gente pobre cuando todo el mundo sabe que los que tienen más pagan menos impuestos y cuando todo el mundo sabe las enormes cifras de elusión y evasión fiscal. Tienen que tener una percepción y cómo trasladárselo a la población, porque los fondos, los recursos
que se van a obtener producto de este impuesto no van a ser percibidos hasta el 2017. ¿Por qué razón? Porque los impuestos se van a pagar hasta el final. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todos estos recursos en este tiempo? Y mientras el gobierno busca financiamiento para el Plan País Seguro, los empresarios demandan un panorama más alentador. Ernesto, además de los homicidios, la policía tiene una deuda mayor al $1.400.000 en inmuebles, es decir, donde están ubicadas las delegaciones, lo que significa que el país necesita diálogo y acuerdos para salir adelante. Así los datos de esta mañana, vuelvo al estudio principal para el análisis. Adelante. Podríamos quizás poder hacer una pequeña ilustración o reseña histórica del papel de la Cámara en el país. Bueno, la Cámara se funda hace más de 100 años, creo que son 115 años, pero hubo un pequeño problema ahí en el registro de la Cámara y tuvieron que volverlo a empezar y a registrar en el año 1915. Durante la época del conflicto, pues la Cámara se ve obligada a trabajar más duramente en una de sus áreas, que es el área de la defensa de los principios. Porque esto es lo que hace, creo yo, grande a la Cámara, que la Cámara no defendemos, aunque defendemos intereses legítimos, pero antes de todo eso defendemos los intereses del país, los intereses de la nación. La gremial siempre ha estado de la mano del país, ayudándole en sus buenos momentos y en sus malos momentos. A través de los años, la gremial ha sido en su momento la más moderna, la más dinámica. Aunque estamos cumpliendo 100 años como institución, nosotros no estamos celebrando la piñata de la Cámara, no estamos celebrando una fiesta de la Cámara, sino que nos pusimos a reflexionar cuál era la mejor contribución que la Cámara podía darle a la nación. Y hemos, después de mucho análisis, llegado a la conclusión que lo que debemos de celebrar, lo que merece celebrarse es el espíritu emprendedor del salvadoreño. Aquí hemos estado y aquí vamos a estar. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, no tenemos nada que avergonzarnos, por el contrario, estamos incentivando a más gente que se involucre en ser empresarios, porque las universidades están capacitando gente para que sean empleados y eso es bueno, pero ahora queremos nosotros mejor, si no hay empleos, pues generar emprendimientos. Pero sí, cada 3 años se ha estado revisando los salarios mínimos y el último aumento fue en 3 tramos de 4%, 12%, que por cierto fue el 2015, 2014 y julio del 2013. De repente, si hacemos un ajuste demasiado fuerte del salario, lo que vamos a provocar es más desempleo. Y ahorita, si tú ves en todas las encuestas, el problema principal, número 1, seguridad, y número 2, desempleo. Hay quienes piensan que tomar el salario mínimo como el banderín, ¿no?, de lucha de clase social o lo que sea, en algún momento se cae en el populismo. ¿Tú crees que están cayendo en esa categoría cuando se habla de 2 gobiernos de no haber cumplido la expectativa del sector obrero? Cuando tú ves el salario en los últimos años, habría que ver en una gráfica exactamente cuál ha sido el comportamiento. Por lo general, en los años anteriores se hacían los ajustes salariales en proporción de la inflación, fíjate en esto. Ayer decía, y lo voy a decir así textualmente porque fue bien elocuente, por cierto, la respuesta que se dio cuando la prensa le preguntaba a Medardo González, el secretario general del FMLN, decía, bueno, tras el anuncio de incrementar el salario mínimo en todos los rubros económicos del país y que el dinero provendrá de las mismas empresas a las que obviamente él le llamó instrumentos de la derecha, decía. En primer lugar decía que ustedes son gremiales, como ustedes son instrumentos de la derecha. ¿De dónde provendrán los recursos?, se le preguntó al secretario, a lo que el dirigente le contestó: los recursos tienen que salir del mismo cuero, así como en otros países lo hacen, así tenemos que hacerlo aquí. Alguien le dijo, del mismo cuero, ¿de dónde? Se le preguntó, bueno, aquí hay, dijo, 423 empresas que concentran 16,000 millones de dólares por año. Aquí no es cierto que no hay pisto, aquí hay pisto, decía. Bueno, eso lo que señala son 2 cosas: o una completa ignorancia sobre el manejo de la economía de un país y cómo funciona la economía a nivel mundial, o la otra, que es tratar de, a través de declaraciones populistas, ganar adeptos.
Yo creo que la mejor respuesta a todo lo que él está señalando se da en los resultados. La misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pues aquí los salvadoreños conoceremos a nuestros gobernantes en base a las soluciones que se le estén dando a los problemas más sentidos de todos nosotros. Y si podemos hacer un breve repaso, preguntémonos si la seguridad está mejor ahora de lo que estaba antes de que ellos tomaran el gobierno, a pesar de que han tenido quizás el doble de los recursos que se manejaban en el año 2004. En el año 2004 el presupuesto de seguridad y de defensa era alrededor de 180 millones, ahora manejan arriba de 470, tienen impuestos especiales como estos últimos que nos acaban de cargar, y el problema de la inseguridad sigue en aumento. Nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a opinar acerca de cómo se manejan nuestros recursos y a opinar cuál es el rumbo que lleva nuestro país, porque los funcionarios son electos. Pero somos ciudadanos primero, somos empresarios en segundo lugar. Y los empresarios, si nosotros somos los que pagamos la mayor cantidad de impuestos, y eso te lo puedo demostrar de diversas maneras si hay tiempo más adelante, pero si somos los que pagamos impuestos, tenemos derecho a preguntar qué se hace con esos recursos. ¿Cómo se nos puede decir que nosotros no tenemos nada que decir al respecto y que si decimos algo es que nos estamos metiendo en política? Hombre, si la política significa el manejo de lo público no es exclusivo de los que están en el gobierno, lo público es de todos y todos tenemos derecho a cuidarlo. Ellos quisieran callarnos y decir que aquí nadie opine, nadie diga nada, y que siempre las incapacidades que tienen ellos como gobernantes se las quieren trasladar y echarle la culpa a otros, a los que estamos tratando de sobrevivir, de trabajar, de generar empleo. ¿Qué mensaje le está dando al sector empresarial, al sector inversionista? Pues que mejor se busque otro país para invertir, porque aquí realmente dicen que es temporal, pues, pero realmente son mensajes que desaniman a cualquiera. Podría pensar también, o estos sectores piensan que en algún momento no hay voluntad del sector empresarial para contribuir a sanar un problema grave que tiene que ver con la delincuencia en el país. Esas son puras excusas que demuestran poca comprensión o incapacidad, vuelvo a repetirlo, y poco interés en realidad en resolver los problemas que afectan a la gente. Gasta, y el que más gasta más paga. Se pagan a las municipalidades, que no es tomado en cuenta en estos registros que se hacen, pero sí es tomado en cuenta con los países que nos comparan, porque cuando nos comparan con cuánto paga Suecia, ahí pagan el impuesto federal y el impuesto municipal o el local. Aquí le pagamos a las alcaldías entre 8 y 11%. Pagamos impuestos, 62 diferentes impuestos de todo tipo. Pagamos impuestos escondidos como esto del agua, que quiero denunciar los incrementos increíbles que se están dando en las facturas que están recibiendo nuestros agremiados, en los cuales más que se ha duplicado el costo del agua. Pagamos primera matrícula, pagamos 5 impuestos en la gasolina. Por lo tanto, aquí los que pagamos impuestos casi pagamos el 50% de lo que ganamos al Estado. ¿Pero qué recibimos del Estado? Porque en Suecia se paga el 50%, pero en Suecia el 50% que le queda a uno después de pagar impuestos es para hacer lo que a uno le dé la gana, porque el Estado le da buena salud, le da buena seguridad, le da buena infraestructura, hay buenos hospitales, hay parques, hay diversión, hay buena administración de justicia. Aquí, ¿qué nos da el Estado por lo que pagamos? Nada más insultos, nada más señalamientos, pero no da respuestas. Decía, vamos a tratar de controlar los centros penitenciarios de donde se cometen el 80% de las extorsiones y donde se dan directrices criminales. 7 años casi después de haber tomado el gobierno y todavía no controlan los centros penitenciarios, que es el lugar donde más controlados deberían de estar los delincuentes. La inseguridad sigue creciendo, la inseguridad sigue siendo el problema principal más grande para todas las empresas, pero especialmente para las personas que andan en la calle trabajando. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana ha sido más que nada una excusa para distribuir la responsabilidad de la seguridad pública que le corresponde al Estado brindársela a los ciudadanos, y para otro, para ocupar de excusa esas medidas que se han propuesto para aumentar los impuestos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.